Alto Paraná, muchas zonas también sin energía. En San Lorenzo, en Fernando de la Mora, varios puntos que reclamaron esto. Zona de la terminal también hoy con problemas de suministro de energía eléctrica y sin semáforo. Así que una jornada, si uno ya está en la casa, para quedarse y esperar. Es así, señor. Precaución por sobre todo lo que se pide en medio de esta situación que nuevamente dejó también muchísimos daños materiales. Así mismo. Nosotros ya estamos por arrancar. Sí, señor. Empezamos Puntos de Vista. Bienvenidos. Con 3 minutos estamos mirando justamente zona de San Lorenzo, decía Fernanda. Sí. Complicadísimo. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te trató el día? ¿Cómo te va? Y súper, mega mojado con esta lluvia que se vino ya desde horas de la tarde. Se agudizó, de hecho, en las últimas horas ya. Vemos esa zona y qué congestión también que genera el raudal en sí cuando hablamos de horas pico, de estos momentos en donde la gente sale para ir a sus casas, en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Y bueno, era un día de muchas actividades, ¿verdad? Sobre todo por un gran concierto en la olla azulgrana. Se postergó, la gente creo que ya está recontra al tanto. Claro. Súper oportuna la decisión. Por suerte el artista, Karol G en este caso, tenía posibilidad de agenda. Sí. Los portones no se habían abierto todavía, o sea, todo el mundo tiene su ticket todavía, virtual o físico. Entonces, esto también va a permitir que las cosas se puedan desarrollar mañana. Esperemos que el tiempo acompañe, porque la previsión no es tampoco... Bueno, la tarde aparentemente mejora. Por lo pero menos, vamos a ver. Vamos a tener por lo menos positivismo en ese aspecto. ¿Verdad? Muchas chicas que se hicieron los peinados ahí en los alrededores de la olla. Sí, mucho Las peluqueras estaban ganando ya. Sí, mucho movimiento económico. Sí, interesante. ¿Cuál es? ¿Hay un peinado, Pico, de Karol G? No, en general, hay de todo. Algo colorido nomás. De trenzas, pero tiene que ser colorido. Sí, en su gran mayoría. Es el marco, ¿verdad? Pero las chicas peinándose, formando fila desde esta mañana a la 1. Los grandes ganadores de todo esto. Sí. Los vendedores de comida. Pilotines. Y la gente que se dedicó a embellecer a las mujeres, ¿verdad? Porque y plataformas. Lo hicieron hoy y lo van a volver a hacer mañana. Mañana el Recutú, las plataformas, taxistas también. Los perjudicados, los vecinos de la olla, que se quejan porque se cerró una zona bastante importante. Y que van a tener que aguantar un día más. Un día más. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Continúa el tiempo inestable en nuestra capital, a cuidarse muchísimo. Zona de Central también los municipios están sacando advertencia, porque claro, ya hay 2 intendentes imputados por temas graves del tránsito en días de tormenta. Y hablando de eso justamente, vamos a ver cómo continúan las previsiones de lluvias, porque tenemos 21 grados de temperatura ahora mismo, cielo cubierto con lluvias, con todavía parte de la tormenta que persiste en varios puntos. Durante esta, bueno, hablando primeramente de la humedad, 100%, Diego, de humedad a estas horas. Estamos prácticamente nadando en Asunción y en Central. Esta noche la temperatura baja un poquitito, llega hasta los 18 grados en la noche ya de este día jueves. Vamos a ver un poco para la madrugada, entre 19 a 18, para la mañana va aumentando la temperatura, aunque no demasiado, porque esta incesante lluvia también trajo disminución de las temperaturas. Fíjense ustedes en los datos que les vamos a mostrar ya sobre los próximos días. El pronóstico extendido dice lo siguiente, porque aparentemente por lo menos entre mañana y el viernes, sábado tendríamos todavía jornadas bastante agradables. Así mismo, pero sí con precipitaciones mañana, que es viernes, la mínima 18 y la máxima 23, con algunas tormentas eléctricas, sobre todo en el arranque de la jornada ya de este día viernes 3. Sí, señor. Vamos rápidamente a lo que tiene que ver con el sábado. 18 grados de mínima, 24 la máxima pronosticada. La posibilidad también de algunas lluvias dispersas que podrían seguir apareciendo en la jornada del sábado. Y el día domingo se van las precipitaciones, pero continúa el calor, vuelve el calor, mejor dicho, 32 grados la máxima que se anuncia para el día domingo y la mínima 20.
19:08, al tiempo de que le advertimos a la gente, cuidado, calma, permanecer en un lugar dentro de lo que uno pueda, no es momento para salir en Asunción y en Central. Tenemos que hablar de otro tema que ya teníamos planeado, por supuesto, en la jornada de hoy y que tiene que ver con la seguridad de algunas transacciones que realizamos y con algunos vaciamientos de cuenta que se han dado en las últimas horas. Sí, y que se han hecho y se han materializado por parte de usuarios de diferentes bancos. Es decir, no estamos hablando que el blanco sean usuarios o sean clientes de un solo banco, son de varias entidades. Y principalmente hablamos del robo de cuentas, del robo de, en algunos casos, millones y millones de guaraníes que uno dice, no voy a efectivizar porque es inseguro, me pueden robar el efectivo. Lo tengo más seguro en el banco, allí digitalizado. ¿Y qué pasa? Le terminan robando así también el dinero. Así que muchísimo cuidado y sobre todo conocimiento. Así como teníamos antes cuidado a lo mejor con algunas herramientas de pago como el cheque en su momento o como con andar con efectivo, también el dinero que uno tiene de manera virtual hay que tener con cierto cuidado. Sí, señor. Y ya queremos saludar a uno de los invitados que nos va a estar acompañando en esta noche. Le agradecemos por haber llegado, pese a la lluvia, pese a todo este tiempo inestable, al oficial primero David Roldán. ¿Cómo le va, oficial? Bienvenido. Muy buenas noches para toda la teleaudiencia. Agradecido nuevamente por darnos la oportunidad, Diego, Fernanda, de poder compartir. Oficial. ¿Cómo? Llegaste navegando, Dios. Sí, nos subimos en la canoa y violentamente empezamos a remar hacia este estudio. Gracias. Así que en honor a toda la teleaudiencia, estamos para servirles. Muchas gracias, porque creemos que es un tema muy interesante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos casos de vaciamiento, oficial? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de delitos estamos hablando? Y generalmente son modalidades de fraude que se llevan a cabo mediante la práctica de ingeniería social. Hay una variedad inmensa. Podríamos hablar toda la noche de todo formas. Esto. Sí. ¿Pero cuál es el modo operandi más común, digamos? Lo más común que ahora mismo se está reportando, está habiendo una tendencia en alza de las modalidades de SIM swapping, se le llama una modalidad donde se intercepta los datos de los usuarios para poder usurpar su identidad y obtener la titularidad de la tarjeta SIM. O sea, yo reporto a la empresa de telefonía un supuesto extravío de la tarjeta SIM, solicito el bloqueo y solicito la activación en otro chip del número de teléfono. Ahí se abre un abanico gigante de posibilidades de poder acceder indebidamente a todos los servicios a los cuales el usuario se suscribe. Principalmente, oficial, entiendo que es otra persona, como vos decías, saca el chip que estaba a mi nombre, haciéndose pasar por mí. Sí. Y tan rápido ya hace el pedido de cambio de contraseña de la aplicación de mi banco. Claro, normalmente son personas preparadas que ya tienen mentalizado qué es lo que tiene que hacer paso por paso. Entonces, esto es prácticamente lo hacen en piloto automático. Es tan rápido la forma en que pueden actuar que uno en cuestión de minutos puede perder cientos de millones inclusive. ¿Y qué es lo que no hay que hacer como usuario, digamos? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer, básicamente? Muchas veces uno tiene que tomar varias precauciones y por sobre todas las cosas lo que siempre repito a la ciudadanía es que use el sentido común. Muchas veces cuando recibe llamadas telefónicas de orígenes desconocidos o que de repente puede ser sospechosas de algún intento de fraude, cuando piden contraseñas, pines u otras informaciones confidenciales, siempre yo suelo repetir que en la República del Paraguay ninguna empresa, ningún sector de la sociedad civil solicita por medios formales de comunicación pines, claves, contraseñas. Inclusive hoy en día hay un auge muy positivo de las empresas del sector privado que en colaboración justamente de promover esta prevención, hace advertencias a través de sus canales oficiales de comunicación. Siempre solemos invitar a los usuarios, les instamos a que permanezcan atentos justamente a estas advertencias que se suelen lanzar por los canales oficiales de comunicación. Tanto nosotros desde el ámbito policial, el Ministerio Público también lo hace, otros organismos gubernamentales y la prensa misma que siempre está colaborando acá activamente con nosotros en la práctica de prevención. Ahora, oficial, vos decías, el SIM swapping es lo que más ahora hay. Es una de las modalidades que más está habiendo. También tenemos denuncias por estafas mediante sistemas informáticos que se desarrollan por modalidad de phishing bancario. Volviendo a este caso de SIM swapping, evidentemente tienen que conocer mucho más de mis actividades económicas para hacerlo todo tan rápido. Es decir,
te pongo el ejemplo. Si me sacan a mí el chip, o sea, inhabilitan el chip que yo tengo en este teléfono, habilitan en otro rápidamente, Sí. tienen que saber cuál es por lo menos mi número de cédula. Exacto. Saben por lo menos cuál es el banco que yo uso, el banco de plaza, en donde tengo cuentas abiertas. ¿Cómo llegan a esos datos? Bueno, básicamente lo que hace, justamente había empezado esta charla con la frase ingeniería social. La ingeniería social son unas técnicas de captación de informaciones y de persuasión de víctimas, que básicamente la pretensión es obtener informaciones y obtener lucro a través de esas informaciones, generar pérdidas patrimoniales, o inclusive podemos hablar de otras afectaciones de otros derechos fundamentales como la intimidad, la imagen, la calumnia, la difamación. Es uno de los hechos que más se denuncia hoy en día, y todo es gracias a la práctica de ingeniería social. Hemos sabido de casos donde inclusive personas que son víctimas de extorsión se suicidan por causa de estos hechos deleznables que son practicados desde distintas instancias. Gracias a las investigaciones que muchas veces desarrollan los camaradas, llegan a inclusive concluir en allanamientos en celdas de penitenciarías, donde se incautan una variedad de dispositivos telefónicos, así como también tarjetas SIM, que son incautados y son sometidos a peritaje propiamente dicho. Este tipo de actividades tiene como varios pasos, puede ser, ¿verdad? Sí. A veces pueden comenzar con un sondeo, que te piden tus datos, tu cuenta bancaria. Por eso hay que ser muy cuidadoso y reiterar esto, ¿verdad? Los bancos nunca te piden PIN, por ejemplo. No. Por supuesto. ¿Por qué te lo van a pedir si ellos tienen el control de las plataformas? Pero pasa mucho también a veces por lo que compartimos en las propias redes sociales, ¿verdad? Exactamente, por eso instamos a la ciudadanía a que configuren apropiadamente la privacidad de sus redes sociales. Tampoco se recomienda, si uno tiene aplicación del banco, por ejemplo, nunca dejar las sesiones abiertas, ¿verdad? Claro. Que sea siempre que expiren después de un cierto tiempo, para también mantener la seguridad en el dispositivo. Claro, por normativa vigente, un estándar internacional inclusive, los sistemas de procesamiento de operaciones bancarias tienen un tiempo de caducidad en la sesión que inicia el usuario. Normalmente suele ser 10 minutos o inclusive menos, en donde ya cuando se registra una inactividad por parte del usuario caduca automáticamente la sesión de esa cuenta. Entonces, son medidas de seguridad que implementan luego las distintas entidades que ofrecen este tipo de servicios. Hablando de estos casos en particular, oficial, ¿no es muy endeble la seguridad de las empresas de telefonía también? Porque ¿cómo van a permitir que cualquiera diga, no, yo soy David Roldán y se me perdió mi otro chip, quiero habilitar uno nuevo? ¿O hay un nivel de complicidad dentro de esas empresas de algún funcionario o algo por el estilo? Mira, complicidad como tal sería imprudente de mi parte decir, bueno, las empresas de telefonía son cómplices de esto, no. Yo diría más bien que ellos, en pos de ofrecer facilidades a los usuarios, ¿verdad?, muchas veces implementan medidas, preguntas de seguridad, que muchas veces los delincuentes encuentran formas de burlar esos sistemas de control. Entonces, justamente gracias a las denuncias ciudadanas que recibimos, el intercambio de información por canales oficiales, muchas veces la cooperación interinstitucional hace posible que ellos puedan también reforzar la seguridad de los procesos, de las operaciones. Oficial, ¿cuál es un caso concreto, reciente, por ejemplo? Si puedes contarnos algún caso de cómo cayó alguien, sin cómo decir fue el engañado, nombre. claro, para advertirle sobre todo a la gente, ¿verdad? Decir, bueno, esto no hay que hacer porque a una señora de esta manera o a un señor de esta manera le engañaron. Claro, mira, recibimos denuncias de todos los colores, de todos los tipos. Si voy a estar contando así casos particulares, voy a estar toda la noche, pero podría decir que lo más común es que recibimos denuncias de parte de personas que reciben llamadas telefónicas de supuestos funcionarios, ya sea de entidades financieras o de empresas de telefonía, que te convencen con un argumento válido para el usuario. El usuario pues no comprende los procesos internos que tiene la empresa. Por lo tanto, como escucha un tono profesional,
un tono trabajado de parte de la empresa. Muy buenas tardes, señor. Nosotros somos de la empresa de telefonía tal. Le llamamos para realizar una actualización en los sistemas para mejorar el servicio de telefonía. Le consultamos de paso. Queremos hacer unas preguntas de seguridad. Si es tan amable de facilitarnos su nombre completo, fulano de tal. Sí, su número de cédula, por favor, y su fecha de nacimiento, tal, ¿verdad? ¿Y cómo vos podés comprobar que realmente es el personal de la empresa de telefonía que te está llamando? ¿Cómo vos podés saber si es realmente un servicio de atención al cliente de una entidad financiera la que te está llamando? Si te habla con ese nivel de seguridad. ¿Y qué hago yo en ese caso como usuario oficial? ¿Qué recomiendan ustedes desde la policía? Si recibimos una llamada así... Bueno, básicamente no proporcionar datos personales solo porque se le pide. Siempre meto ese paradigma dentro del uso del sentido común. Si vos no solicitaste el servicio, no tenés por qué proporcionar ningún dato personal. ¿Y si te dicen para una actualización? Bien. Si vos no confías en la llamada, sencillamente podés colgar la llamada. No hay nada malo en eso. Claro. Sí, para eso están justamente entrenados el servicio de atención al cliente. Si el cliente no desea el servicio, porque no tienen por qué obligar al cliente a que proporcione datos personales. Claro. Uno tiene que ser mezquino muchas veces de sus datos personales, porque si yo obtengo información de usted, su nombre completo, su número de cédula, su fecha de nacimiento y los, las 3 últimas operaciones financieras que usted desarrolló, esas son preguntas de seguridad que hacen normalmente las entidades financieras, cooperativas, bancarias. Entonces, si yo acierto en todas las preguntas, obviamente que el personal de atención al cliente tiene respaldada y garantizada la identidad de la persona, por más de que no parezca. Entonces, hay que tener mucho cuidado en revelar la información confidencial, la información personal. Y decía, o sea, que el tono y la forma de hablar no es de alguna manera torpe, ¿verdad? Hay gente que está bien adiestrada. Claro, son gente que tiene práctica, imagínate, hacen cientos de llamadas por día, obviamente que va a tener entrenamiento ya con eso, bastante práctica va a tener. Entonces, obviamente en los primeros intentos va a ser bastante torpe, pero obviamente va a ir refinando sus estrategias. Justamente nosotros estamos viendo en las denuncias que tomamos últimamente métodos bastante refinados de engaño que están implementando los ciberdelincuentes. Hay que tener en cuenta también que cuando nosotros recibimos las denuncias necesitamos informaciones pertinentes como números de teléfono, comprobantes de las operaciones que se realizaron en virtud del delito que se está denunciando. Cualquier otra información importante que pueda facilitarnos, nosotros lo hacemos con tan acta de denuncia y con base a eso nosotros elaboramos la estrategia de las diligencias que vamos a practicar y proponer al Ministerio Público para que dirija la investigación. Vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Porque queríamos compartir unos datos también con la teleaudiencia para hablar y imponer un poco algunas cifras sobre este tema y sobre algunos casos que se van dando en nuestro país. Claro, pero sobre todo también en algunos errores, entre comillas, que podemos llegar a cometer en caso de robo de nuestro teléfono celular, por ejemplo, es uno de ellos. También aprovechan las contraseñas débiles o usan algún software especial que va atacando el dispositivo hasta dar con la contraseña. ¿Cuáles podrían ser contraseñas débiles? Las que son más cortas, el famoso mi nombre y 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Puede ser. Sencillamente 1, 2, 3, 4, 5. O mi nombre. O mi fecha de nacimiento. Ese es un clásico, ¿verdad? Fecha de nacimiento. Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando se roba el teléfono, un aspecto muy importante que el usuario final no tiene en cuenta es que hoy en día los smartphones solamente se utilizan si tenés vos asociado un correo electrónico. Si este smartphone cuenta con sistema operativo Android, entonces va a estar asociado a una cuenta de Gmail. Sí. Entonces es importante que guarden las credenciales de acceso de esa cuenta. Puede ser muy oportuno a la hora de que se dé el extravío, el hurto o el robo de ese teléfono para poder utilizar los servicios de geolocalización de ese dispositivo. E incluso cuando uno cuenta con un teléfono de la línea de Apple, ¿verdad? Pues tiene que guardar los datos de su cuenta de Apple ID. Entonces, una vez que cuenta con esas credenciales de acceso, es posible que pueda él mismo geolocalizar el teléfono y encontrarlo. Muy interesante. Y otra cosa, si uno realmente no maneja la configuración y demás, sí, no tiene nada de malo asesorarse. Claro. Vos trabajas a la compañía telefónica y pedís que tenga una asistencia. Exacto. A veces uno no entiende y le pone sí, todo ok o todo no. Y realmente el teléfono no tiene las medidas de seguridad.
Claro. Exacto. O el famoso anotar un clásico es anotar las credenciales de acceso en un papel y guardarlo en un lugar seguro. Eso es lo recomendable, pero mucha gente hace oficial. Los especialistas en ciberseguridad van a odiarme por estas declaraciones que estoy haciendo, porque no es lo más oportuno también anotar en un papel y dejarlo en un lugar que puede ser captado por otra persona malintencionada. Pero estamos hablando de usuarios finales que no tienen un conocimiento pormenorizado de la tecnología. Entonces, lo más sencillo y simple es que tomen nota de las credenciales de acceso, de las cuentas de las nubes que está utilizando y pueda guardarlo en un lugar seguro y secreto. ¿Para qué? Porque si el día de mañana ocurriese estos hechos de hurto, robo o extravío, pueda geolocalizar el teléfono de manera oportuna y de esa manera se puede hacer una intervención. Ya hemos participado en varias intervenciones donde hemos recuperado teléfonos celulares y son procedimientos fructíferos, ¿verdad? La ciudadanía queda conforme muchas veces con este tipo de procedimientos, pero dependemos demasiado de que el ciudadano tome nota y cuide sus credenciales de acceso, como así también el número de email de su teléfono. Claro. Compartimos la siguiente placa también, porque muchas veces el siguiente paso de estos delincuentes es acceder a la aplicación de financieras, bancos, cooperativas o billeteras digitales incluso que tienen las víctimas. Y vamos a la siguiente también, porque el usuario por lo general de las cuentas de bancos y entidades es el número de cédula. Por lo que es lo primero que intentan o que usan para ingresar. Claro. Y este dato puede saltar cuando se guarda esta información en la aplicación misma. A través de la aplicación también se puede dar mediante una rápida revisión del padrón electoral. ¿Eso también hacen? Sí. El padrón electoral te permite saber los datos de la persona, pero para que vos consultes el padrón electoral tenés que tener dos datos particularmente, el número de cédula y la fecha de nacimiento de la persona. El padrón electoral tiene esa medida de seguridad en donde no podés introducir cualquier dato. Claro. Ahora, si vos haces una revisión de la red social de la persona, es muy probable que encuentres datos como fecha de nacimiento, por ejemplo. Por eso es que instamos nuevamente a las personas a que configuren apropiadamente la privacidad de sus redes sociales. Ahora, lo que estamos contando en general requieren, digamos, algún error por lo menos del usuario. Claro. O sea, no es que estamos hablando de hackers que ingresan al sistema y uno tiene todas las medidas de protección, interrumpen todas las medidas de seguridad. Las estafas comunes que estamos escuchando, los robos comunes, siempre se juegan a que uno dé un dato, ¿verdad? Exactamente. No digo la torpeza, al desconocimiento. El descuido del usuario. Sí, hasta ser confianzudo, digamos. ¿verdad? A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, y si no, voy a poner mi número de teléfono como contraseña y listo. Claro. Vamos nomás a esta placa oficial, porque era algo que yo te quería comentar justamente cuando estábamos diciéndole anoten en un papel. Porque para realizar las transacciones, generalmente cuando hablamos del extravío de nuestro teléfono celular, buscan el PIN transaccional en el bloc de notas o en los contactos del celular. Eso es muy común de guardar como un contacto nuestra contraseña del banco. El nombre de tu banco y la contraseña ahí. Sí, y no hace falta que muchas veces el delincuente tenga que romper la seguridad de un dispositivo, simplemente tiene que extraer el chip, lo pone en otro teléfono y muchas veces se encuentra guardado en el chip ese tipo de datos confidenciales. Cada persona busca la forma de administrar sus datos como le es más conveniente. Ahora, tiene que ser consciente también de que cuando expone esos datos de esa manera y sufre el extravío, el hurto, el robo de un teléfono, lo primero que tiene que hacer es contactar lo antes posible con todos los servicios a los cuales está suscrito, sea estos servicios financieros, servicios sanitarios, de cualquier otra clase. Tiene que contactarse y solicitar el bloqueo preventivo de las cuentas hasta tanto se pueda constatar que el teléfono totalmente ya fue ¿cómo podría decirlo en forma rápida? Fue asegurado los datos. Porque se puede utilizar el teléfono muchas veces. Hoy en día las aplicaciones de banca web utilizan muchas veces el teléfono celular del titular como un token, y eso es un factor muy riesgoso cuando el teléfono se pierde, por ejemplo. Claro. Son muchas medidas, es práctico, es cómodo, pero hay que tener en cuenta las medidas de seguridad. A veces uno se le roba el celular y lo primero que le preocupa son las fotos, ¿verdad? Los contactos, y en realidad lo primero que hay que hacer, como decía el oficial, llamar a cancelar las cuentas que uno tiene ahí. Esto está pasando muchísimo y hay gente que pensaba que no le iba a pasar, porque hay habilidad ahí. Así es. A la vuelta de la pausa vamos a seguir. También le agradecemos mucho al oficial que nos sigue acompañando, porque tenemos todavía algunas consultitas que le vamos a estar haciendo, además de escuchar también el relato de personas que fueron víctimas de estas modalidades de robo en la actualidad. Pausa y ya vamos.
Muy bien, seguimos hablando de esto, qué importante, todo el mundo pensando en sus contraseñas, las medidas de seguridad. Por sobre todo eso, ¿verdad? Estar bien informado para poder seguir trabajando tranquilamente como lo venimos haciendo, pero con más medidas de seguridad. Es así. Ángel Gauto es un joven que nos acompaña, le agradecemos muchísimo porque él fue víctima de un caso así, ¿verdad, Ángel? ¿Cómo te va? Bienvenido. Así mismo, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Les comento un poquito mi caso a los espectadores. Yo el miércoles 24, recibí a las 10 de la mañana una solicitud de cambio de contraseña a lo que sería mi banca web de Banco Familiar. Momentos después, yo intenté iniciar sesión y ya tenía la cuenta vaciada. O sea, recibí notificaciones de que vaciaron mi cuenta, o sea, extrayeron todo el monto que había, pero al yo intentar ingresar a mi cuenta ya tenía la contraseña cambiada. No podías ingresar. No podía ingresar a mi cuenta. Perdón, ese mensaje que recibiste, ¿cuál fue? Fue de Banco Familiar con el PIN para hacer el cambio de contraseña de lo que sería la banca web. A vos también en determinado momento, en medio de que te vaciaban la cuenta o un poco antes, se te inhabilita el chip. Correcto, correcto. Eso es muy importante. Antes de la solicitud de cambio de contraseña, ya yo había perdido señal del chip en la telefonía que yo estaba teniendo servicio. ¿En cuánto tiempo fue todo eso? ¿En cuántos minutos se dio? Te comento un poquito más. Eso duró 20 minutos prácticamente todo ese proceso. Tenía cierto monto en lo que sería Banco Familiar. También tenía en mi Bueno Bank y en mi billetera Mango, en los cuales con los tres, o sea, en Mango y en Bueno, se puede acceder con el número de teléfono. Sí. Y de igual forma, también cambiaron mi contraseña en Banco Bueno y en Mango, en billetera Mango. Y también vaciaron esas cuentas. Y vos ya entendés lo que pasó, Ángel, ya podés contar qué fue lo que pasó, cómo hicieron tu... Yo creo que clonaron mi chip de alguna forma, me deshabilitaron a mí, y como el PIN de cambio de contraseña de estas tres aplicaciones llega tanto en el correo electrónico como en el número de teléfono, habilitaron mi número de teléfono en otro celular y les llegó la notificación. ¿Y al correo te llegó algo? Al correo me llegó de Banco Familiar, de solicitud de cambio de contraseña. Pero, por ejemplo, en el caso del Banco Bueno, me llegó una notificación que me dice: se ha iniciado sesión en un dispositivo Xiaomi, ¿Y una cuenta te vaciaron? No, las tres cuentas. Las tres te vaciaron. Me vaciaron, sí. ¿Puedes explicar de vuelta, por favor, cómo fue que te hicieron? ¿Vos estabas tranquilo en tu casa? Yo me levanté recién. ¿Un día normal? Un día normal, un día de lluvia, normal. No me fui a la oficina porque estaba lloviendo. En eso, suena mi celular, una notificación de que se solicitó cambio de contraseña. Yo pensé que alguien estaba jodiendo. Vamos a intentar entrar y solicita. Bueno, perfecto, no pasa nada. 5 minutos después, entré en la aplicación de Banco Familiar porque me llegó correo electrónico que se mandó a Tigo Money, a distintos números de Tigo Money, el monto que tenía en esa cuenta. Ahí ya me fue muy raro. Entré en la aplicación, puse mi contraseña y ya no pude acceder. Y después revisaste y estaba vacía. No pude acceder, pero me puse a ver los correos electrónicos. ¿Sumaste? Sumé más o menos así mentalmente el monto y era lo que tenía en esa cuenta. Después de eso, rápidamente ingresé en mis otras cuentas y ya no tenía acceso. Ya no tenía acceso a esas cuentas. Lo que es bravo en tu caso, digamos, que vos no cometiste ningún error de confianza, digamos. No, nadie. Porque vos ya te llamaron a decir, Nada de eso, no caí ningún enlace, nada. Lo cual es más grave y preocupante, ¿verdad? Claro. Hablando del esquema grande, digo, ¿verdad? Sí. Porque alguien tuvo que haber fallado ahí, ¿verdad? ¿Algún dato que ningún dato privado. A mí lo que me extraña de mi caso es que una vez que solicitas el cambio de contraseña, no es que cambias y ya está. Sí. Pones el PIN que te mandan para cambiar la contraseña y te piden otra vez datos personales, e incluso Banco Familiar te pregunta, por ejemplo, cuál es el nombre de tu primer perro o cuál es el nombre de tu... Siempre hay una pregunta La así. pregunta de seguridad que vos La pregunta de seguridad, exactamente. Yo no sé cómo accedieron a eso. Me es muy raro. ¿Y vos hiciste la denuncia en fiscalía ya? Hice la denuncia en delitos económicos. Ok. Y me dijeron que tengo que hacer también la denuncia en lo que sería defensa del consumidor. A ver, El tema de las empresas ya es ahí. Loable, sí. la cuestión del número, después vos intentaste averiguar a qué persona se envió el dinero. Correcto. En la telefonía, en el correo electrónico me llegó a qué persona se fue el dinero. Bien, me fui a la empresa y me dieron los datos de quién es el titular, con qué número de cédula se retiró. No coincide el titular del número de teléfono con el número de cédula, pero
seguimos un poquito el rastro de lo que sería el movimiento de ese dinero y se transfirieron otra vez a distintas personas que tampoco coincidían el número de cédula de retiro con el número de cédula con el titular del número de teléfono. ¿Vos te animás a decir cuánto en total te...? Sí, ya dije públicamente y es 19.700.000 el perjuicio que tuve en ese momento. En total ya de todas estas. En total de las 3 cuentas. Y a partir de que hiciste público, mucha gente te escribió a contar casos similares. Correcto. ¿Viste casos iguales, digamos, al tuyo? Correcto. Ese mismo día, que fue el miércoles, también salió Larisa Riquelme y una influencer que se llama La Comadre, que exactamente lo mismo, el mismo modus operandi. Ah, ellos también fueron víctimas. Sí, que también perdieron señal de su chip y un momento después ya tuvieron la solicitud de cambio de contraseña. Oficial, hacen esto que decía Ángel de pasar de cuenta a cuenta, de número a número, como que intentando lavar o intentando hacer que se pierda el rastro del dinero. Claro, el propósito de hacer eso justamente es extender la investigación eventualmente que vamos a estar realizando. Y no solo eso, sino que al ser tan extensa la cantidad de transferencias que se hizo, al diseminar tanto el activo obtenido fraudulentamente, la pretensión del delincuente muchas veces es despistar a los investigadores para que se pueda llegar al supuesto autor de forma equivocada. En realidad, todas estas operaciones tienen un grado de trazabilidad a través de técnicas de investigación que nosotros utilizamos. Apoyamos al Ministerio Público en la investigación y la determinación de quién es el responsable que muchas veces está utilizando el número de teléfono. Primeramente, el número de teléfono desde el cual se iniciaron todas las operaciones, que en este caso es el número del muchacho, ¿verdad? Y se tiene que determinar en qué dispositivo telefónico se instaló la tarjeta SIM, que fue regrabada con el número de teléfono. Entonces, a través del análisis de las planillas que eventualmente vamos a estar solicitando a las empresas de telefonía, podemos determinar inclusive la ubicación en celda y aplicando otras técnicas de investigación podríamos llegar al responsable eventualmente. Eso ya depende. Pero parten el monto, ¿verdad? Correcto. Es como que diseminan. Diseminan bastante y, por ejemplo, del monto total que se transfirió, van sacando de a poco otra vez en cada dispositivo. Pero esto llamaba atención también a las empresas, porque nosotros a veces concentramos mucho la responsabilidad en nosotros los usuarios, ¿verdad? Sí. Y muchas veces cometemos errores, pero en este caso es distinto lo que le está contando, ¿verdad? Claro. Correcto. El caso es distinto, Ángel, porque correcto. Alguien fue infiel acá. Evidentemente hubo una persona que actuó de manera incorrecta ahí. Claro, eso obviamente las empresas de telefonía también van a hacer su investigación interna, ellos no se van a quedar quietos con esto, van a colaborar eventualmente con la justicia. A ellos no les conviene que el buen nombre de la telefonía quede sucio por causa de estas clases de hechos. Entonces, eventualmente también esperamos la colaboración de la empresa de telefonía en esta causa y en otras que se están desarrollando justamente. Y en ese sentido vamos a tratar de no escatimar esfuerzos para poder llegar hasta el responsable. Pero es un desafío interesante que tenemos. Vamos a ir hablando de esto y mil gracias por los testimonios que nos están contando también en esta tarde-noche. Sí, queremos hacer otra breve pausa y a la vuelta ya vamos cerrando y por sobre todo hablando también de cómo ustedes pueden llegar a ser víctimas, no solamente así como le pasó a Ángel, de otras formas también. Pausa y ya volvemos. Bueno, importantísimo denunciar también cuando a uno le pasa este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque también se permite dimensionar que el problema es grande realmente en este momento. Es así. Y a manera nomás, a modo de compartir lo que la gente nos va diciendo, nos llega un mensaje, por ejemplo, oficial y nos dice: les veo desde Aregua. A mí me llamaron para hacer un plan de telefonía de una compañía muy usada. Me iban a enviar un enlace y ahí tenía que poner todos mis datos. Yo llamé al call center de esa compañía y me dijo que eso no se podía hacer así y entonces bloqueé el número. Sabia decisión, le felicito a ese ciudadano, a esa ciudadana que está comentando su caso y le felicito totalmente porque utilizó el sentido común y prefirió averiguar, cerciorarse de la situación por los canales habilitados, por otros canales oficiales de comunicación,
y confirmó de esa manera que se trataba de un hecho de fraude. Las personas muchas veces preguntan, ¿se denuncia igual si no se consumó? Por supuesto que se puede denunciar. ¿Por qué? Porque es un intento. Claro. Se tiene que denunciar y poner a conocimiento de las autoridades para que justamente puedan apoyar las investigaciones de las autoridades, tanto policiales como fiscales. Se hace algo, porque eso es lo que la policía, la gente tiene miedo. No, ¿para qué voy a contarle a la policía si no hacen nada? Se avanza igual en base a esos intentos oficiales. Claro que sí, porque la acumulación de denuncias muchas veces forman grandes operativos, como por ejemplo podemos hablar del año pasado del operativo Blacklist, que es un exitoso operativo que desarrollamos desde el Departamento de Cibercrimen, en donde desbaratamos una estructura importantísima de reventa de celulares obtenidos de manera fraudulenta. Entonces podemos hablar de la incautación de miles de dispositivos que se realizó en la zona del Mercado 4, la detención de personas, incautación de inclusive vehículos automotores. Y aparte les ayuda a ustedes la denuncia para saber cómo están operando, claro, cómo concienciar a la gente. También en tu caso habrá despertado muchísimos otros relatos similares, ¿verdad? Que te comentaba incluso en las redes, estábamos mirando. Sí, en mi caso, por ejemplo, te digo, miles y miles de personas, o sea, yo hice un TikTok hablando de mi caso y miles de personas se comunicaron conmigo para contarme su experiencia. Y de paso di a conocer mi caso para que se tome un poquito más de cartas sobre el asunto. ¿Y las autoridades del banco o de las telefónicas se comunicaron contigo? Ninguno se comunicó conmigo porque no le corresponde. Porque yo para ellos, yo hice realmente esa transferencia. Claro. Fue una transferencia normal. En varias transferencias fue lo tuyo, ¿verdad? Fueron varias transferencias, fueron como 15, 20. Y otra vez, encima de eso, entre mis propias cuentas se transfirieron. Entre mis propias cuentas se transfirieron para después ir otra vez transfiriendo a través de billeteras. ¿Por qué podrían hacer eso de transferirse entre sus propias cuentas? ¿Con qué finalidad? Bueno, muchas veces en las aplicaciones de banca web o de cualquier otra aplicación de una entidad financiera cooperativa, se quedan agendados como una especie de directorio los distintos números de cuentas los cuales se han hecho transferencias. Entonces se hacen primeramente transferencias entre cuentas para posteriormente poder desviarlas a otro destino. A veces también hay límite de cantidad de transferencias, ¿verdad?, que puede hacer desde una aplicación o desde un banco. Claro. Entonces también así lograron. Qué interesante lo que estamos hablando, ¿eh? Totalmente. Para cerrar nada más, oficial, ¿cuáles son, usted nos comentaba algunos de los otros casos, modalidades que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que nos llamen la atención? Sí, muchas de las denuncias que se reciben tienen que ver con intentos de compras que realizan. Se recurre muchísimo a la informalidad y en ese sentido hay que instar a la ciudadanía a que cuando es informal, cuando es muy buena la compra, hay que sospechar, porque estamos hablando de venta de materiales de construcción en donde vos tenés que pagar el 100% de la cantidad para que te lo envíen por encomienda. No hay una congruencia en esa operación de darle a la persona el 100% y no estar en el lugar. Hay inclusive denunciantes que se acercan y dicen que iba a comprar un vehículo que se encuentra al otro extremo del Paraguay y me lo iban a enviar por transportadora de encomiendas. Yo no sé todavía si las empresas transportadoras de encomiendas envían vehículos de un punto a otro del territorio nacional, ¿verdad? Pero entonces la gente son hábiles lo que hacen esto, ¿verdad? Sí, entonces por eso siempre hago insistencia en que hay que usar el sentido común. No hay que dejarse llevar por la persuasión, hay que buscar garantías, hay que asesorarse, hay que informarse antes de tomar una decisión que pueda desencadenar una situación no deseada. Gracias, Vicente. Gracias también por compartir tu caso, que le sirva a mucha gente para tomar cuidado. Vamos a ver cómo termina lo tuyo, ¿verdad? Creo que recién empieza tu caso. Yo creo que recién empieza y voy a estar contando en las redes sociales si es que se llega a una solución. Dale. Y gracias a ambos por venir en un día bastante complicado para moverse. Le agradecemos por favor, muchísimo. a las órdenes. Gracias a ustedes. Bueno, nos Gracias. vamos a una de las últimas pausas ya para ir cerrando puntos de vista. Lo que más te preocupa de tu pelo. Tenerlo así de delgadito. Que se me vea poco pelo. Tío, Ahora sí, aparentemente todavía agua en las calles, pero paró un poquitito, ¿verdad? Sí, igual. Así, con calma igual. Mucha atención para hoy, para lo que resta también de mañana, que se va a ir, va a continuar, de hecho, el tiempo inestable aparentemente en las primeras horas de mañana, viernes. ¿Y a la hora de la bichota? ¿Eh? A la hora de la bichota. A esa hora, señor, ya va a parar la lluvia. Te puedo asegurar. Confirmadísimo. Así que preparen los peinaditos. Sí. Y prepárense porque va a estar repleta la olla. Prepárense a ver los vendedores también. Así mismo. ¿Nos vamos nosotros? Sí, ya viene QAP con nuestro compañero Raúl Bogarín y todas las informaciones del ámbito policial. Nosotros nos vamos. Hasta mañana.